La hermana de mi esposo se mudó con nosotros cuando tenía un bebé de 2 meses, pero sus padres dijeron que ella no dormía bien y ofrecieron pagar una guardería para que su hija pudiera descansar. El mes pasado, la hermana menor de mi esposo tomó la decisión de mudarse con nosotros. Ella está estudiando en la universidad y, en lugar de quedarse en una residencia como la mayoría de los estudiantes, decidió que ese tipo de vida no era para ella. Decía que el ambiente no era el adecuado, que no se sentía cómoda ni concentrada allí. Así que buscó una alternativa fuera del campus. El problema es que el alquiler está por las nubes, y encontrar un lugar asequible para vivir sola era casi imposible. Tampoco quería compartir casa con desconocidos. Fue entonces cuando se le ocurrió acudir a nosotros. Nos explicó que vivir con nosotros la ayudaría a ahorrar dinero en renta y gastos, y nos pidió quedarse temporalmente hasta que hiciera nuevos amigos y pudiera mudarse con ellos. Mi esposo aceptó enseguida, sin pensarlo 2 veces. Pero yo, tuve mis reservas. Verás, acababa de tener un bebé hacía apenas 2 meses. Todo el proceso del embarazo, el parto y la adaptación fue abrumador. Y ahora, con un recién nacido, las cosas no son precisamente fáciles. Aunque mi esposo me ayuda muchísimo, él es el único que trabaja en este momento. Yo todavía estoy de licencia por maternidad, y además de cuidar del bebé, me encargo de toda la casa. La situación ya era complicada, y sumar a otra persona a la ecuación podía hacer todo aún más difícil. Mi bebé es muy sensible, llora mucho y se despierta a horas completamente impredecibles durante la noche. Además, cualquier pequeño ruido lo altera, lo que hace casi imposible dormir bien. Mi esposo y yo hemos intentado de todo para ayudarlo a tener un mejor ritmo de sueño, pero por ahora sigue siendo una batalla diaria. Encima, me cuesta mantener la casa en orden. Estoy tan agotada por cuidar del bebé que apenas me queda energía para hacer algo más. Los platos se acumulan, la ropa parece no tener fin y siempre hay algo pendiente. Por eso, cuando se habló de que mi cuñada se mudara con nosotros, no pude evitar sentirme insegura. Con todo lo que ya estaba manejando, no sabía si sería capaz de soportar más carga. Para que no hubiera malentendidos, hablé con mis suegros y con mi cuñada antes de aceptar. Les dejé claro que, si se mudaba, debería quedarse en el sótano y sería responsable de cocinar y limpiar sus cosas, porque yo simplemente no tenía fuerzas ni tiempo para ocuparme de eso. Ella pareció estar de acuerdo con todo, así que finalmente acepté. Al principio todo marchó bien. Se mantenía al margen, respetaba las reglas y hacía lo suyo. Pero con el tiempo, su actitud empezó a cambiar. Durante las comidas, por ejemplo, solía hacer comentarios sobre mi manera de cocinar, diciendo que debería hacerlo mejor o que la comida no tenía buen sabor. Mi esposo jamás se quejó de nada, pero su hermana siempre encontraba algo que criticar. Incluso me sugirió que le pidiera a su madre la receta de sus platos favoritos, para aprender a hacerlos bien. Me pareció bastante fuera de lugar. No solo no le gustaba mi comida, sino que además quería que yo cocinara sus platos preferidos. Le respondí con educación que si no le gustaba lo que yo preparaba, podía cocinar lo que quisiera para sí misma. Le expliqué que estaba demasiado cansada para hacer comidas especiales solo para ella. Se mostró decepcionada, pero no insistió. Después, empezó a pasar todo el día frente al televisor en lugar de ir a clases. Ver algo en la TV mientras doblo la ropa o cocino era uno de los pocos momentos de distracción que tenía desde que di a luz, pero ella siempre ocupaba la sala viendo sus programas. Aunque podía verlos perfectamente en su tableta, insistía en usar la televisión, adueñándose del salón desde la mañana hasta la noche. Y como si fuera poco, dejaba todo tirado. En el suelo encontraba envoltorios de chocolate, bolsas vacías de papas, botellas, basura. Cuando le pedía que limpiara, decía que en casa de sus padres nunca lo hacía y que aún estaba aprendiendo. Traté de ser paciente, entendiendo que todavía es joven, pero la realidad es que yo era quien terminaba limpiando todo, y eso empezó a agotarme por completo. La semana pasada, mientras ella estaba fuera, decidí revisar su habitación en el sótano. Me quedé helada al ver el estado en que estaba, suciedad por todos lados, manchas, polvo, ropa por el suelo. Antes de que se mudara, habíamos remodelado y limpiado ese espacio, le compramos una cama nueva y un armario, y ahora todo estaba hecho un desastre. No podía creer que lo hubiera dejado llegar a ese punto. Por un momento pensé en limpiarlo yo misma, porque no soporto ver la suciedad, pero me detuve. Ella ya es adulta y debe aprender a hacerse responsable de su propio espacio. Así que decidí no tocar nada. Pero lo más frustrante de todo es que tampoco lava su ropa. Deja su cesta llena de prendas sucias esperando que yo lo haga.
Intentó lavar un par de veces, pero como no sabe separar las telas, terminó destiñendo todo. Desde entonces, deja que la montaña de ropa crezca y asume que yo me encargaré. Y mientras tanto, yo ya estoy al límite, tratando de cuidar al bebé, mantener la casa y ahora, lidiar con otra persona que parece no tener la menor intención de ayudar. En resumen, mi cuñada ha sido una pésima huésped. A pesar de todo lo que ha hecho, he intentado mantener la calma y no causar conflictos. Me repetía a mí misma que esta situación sería temporal, que no duraría mucho, así que trataba de ignorar sus actitudes. Mi esposo también ha notado los problemas y ha hecho todo lo posible por ayudar. Ha intentado hablar con su hermana, pedirle que colabore más en la casa, pero nada ha cambiado realmente. Ayer recibí una llamada de mis suegros. Ellos suelen llamar de vez en cuando para saber cómo estamos, así que pensé que sería una charla normal. Pero esta vez fue diferente. Mi suegra empezó a decirme que su hija llevaba días quejándose de que no podía dormir bien en nuestra casa. Según ella, el bebé lloraba mucho por las noches y eso no la dejaba descansar. Mi suegra me explicó que su hija necesita dormir 8 o 9 horas completas para sentirse bien y empezar el día con energía, y que estaba preocupada porque nosotros le estábamos quitando el descanso. Traté de explicarle con calma que entendía su preocupación, pero que no era como si yo despertara al bebé a propósito para molestarla. Los bebés se despiertan en medio de la noche, eso es normal. Además, mi cuñada duerme en el sótano, mientras el bebé y yo estamos en el segundo piso, así que el ruido que escucha es mínimo. Incluso le sugerí que podía comprarle tapones para los oídos si eso le ayudaba a dormir mejor. Pero entonces intervino mi suegro, diciendo que no se trataba solo del ruido nocturno, sino de que su hija también estaba agotada durante el día por tanto alboroto en la casa. No pude evitar soltar una risa incrédula. ¿Agotada? Si pasa la mayoría del tiempo tirada en el sofá viendo televisión. Muchas veces se queda dormida allí mismo después de comer, mientras yo corro de un lado a otro cuidando del bebé, cocinando y limpiando. ¿De qué cansancio me estaban hablando? No tenía ningún sentido. Solo estoy tratando de cuidar a mi hijo y mantener el hogar, y ahora resulta que también tengo que preocuparme de que mi cuñada esté cómoda. Sentí que me estaban culpando por algo que está completamente fuera de mi control, y la frustración empezó a subir. No pude contenerme. Le dije a mi suegro que estábamos haciendo todo lo posible para que su hija se sintiera bien en nuestra casa, pero que si no estaba contenta, era libre de buscar otro lugar donde quedarse. Después de todo, estaba viviendo con nosotros sin pagar un solo centavo de renta. Si tanto tenía quejas, que encontrara otro sitio. Esa respuesta, como era de esperarse, no les gustó nada. Se ofendieron de inmediato. Mi suegra empezó a defender a su hija, diciendo que, salvo esos pequeños detalles, ella estaba muy feliz viviendo con nosotros. Me dijo que somos una familia y que a veces hay que ceder un poco para que todos podamos convivir. Fue entonces cuando soltó algo que me dejó completamente helada. Dijo que ella y mi suegro estarían dispuestos a pagar una guardería para mi recién nacido, para que su hija pudiera tener días tranquilos, sin ruido, y descansar mejor. Me quedé sin palabras. Por un segundo pensé que había escuchado mal. ¿De verdad estaban sugiriendo que dejara a mi bebé en una guardería solo para que su hija pudiera dormir la siesta? No podía creerlo. Yo estaba lidiando con el cansancio, la falta de sueño y el estrés de cuidar un recién nacido, y ellos querían que lo entregara a desconocidos para que su hija tuviera paz y silencio. Me pareció absurdo, cruel y totalmente fuera de lugar. No voy a dejar a mi bebé en una guardería solo porque su hija se queja del ruido, les respondí, ya alzando la voz. ¿Cómo pueden decir algo tan ridículo? Estaba furiosa. Acababa de dar a luz, apenas me estaba recuperando, y ahora me pedían algo así. Les dije que debían sentirse afortunados de que hubiéramos aceptado alojar a su hija en primer lugar. Pero no, quieren que ajustemos toda nuestra vida por ella, de ninguna manera. Vi en sus rostros que mis palabras les dolieron. Intentaron discutir más, pero cada palabra que decían me irritaba más. Insistían en que su propuesta no era tan descabellada y que debía tranquilizarme para pensarlo mejor. ¿Tranquilizarme? Cuando estaban ignorando por completo mis necesidades, las de mi bebé y las de mi propio hogar. Mi prioridad es mi hijo, no una mujer adulta que se niega a asumir responsabilidades. Mi suegro entonces dijo que, si nos resultaba muy pesado tenerla, podrían enviarnos dinero para cubrir sus gastos o su comida. Hasta ese momento, ni mi esposo ni yo les habíamos pedido un centavo. Todo lo que ella consumía lo pagábamos nosotros, sin decir nada. El dinero nunca fue el problema.
El verdadero problema era la falta de respeto y empatía hacia lo que yo estaba viviendo. Estoy agotada, abrumada y haciendo todo lo que puedo. Lo último que necesito es que me pidan más sacrificios solo para complacer a su hija. Fue demasiado. Sentí que mis suegros vivían en una burbuja, completamente desconectados de la realidad de nuestro hogar. Así que, sí, tal vez estuve mal por enojarme tanto. Pero sinceramente, ¿quién no lo estaría ante algo tan absurdo? Actualización 1. Cuando le conté a mi esposo lo que sus padres me habían sugerido, se enojó tanto como yo. No podía creer que hubieran tenido el descaro de decirme algo así. Sin perder tiempo, los llamó de inmediato y comenzó a discutir con ellos. Podía escuchar la furia en su voz mientras hablaba, estaba defendiéndome sin dudar ni un segundo. Les dijo claramente que era absurdo que me pidieran dejar a nuestro bebé en una guardería solo para que su hermana pudiera dormir tranquila. No olviden que están hablando de su propio nieto, les dijo con voz firme. ¿De verdad quieren que dejemos a nuestro hijo en una guardería para que mi hermana pueda descansar? Esa chica pasa el día entero durmiendo y ni siquiera va a clases, ya duerme suficiente. No voy a mentir, escuchar a mi esposo defendernos así me hizo sentir un gran alivio. Fue como si me quitaran un peso de encima. Estaba cansada de aguantar todo en silencio, y él dejó claro que no iba a permitir que su familia nos hiciera exigencias ridículas. Ambos estábamos hartos de la situación, y que él alzara la voz por nosotros significó muchísimo para mí. Pero, lamentablemente, ahí no terminó todo. Mi cuñada empezó a comportarse como si tuviera todo el derecho del mundo a quejarse de nosotros. Incluso se presentó con una lista de reclamos, diciendo que no estábamos siendo buenos anfitriones. Sí, una lista. Nos dijo que deberíamos cocinarle y limpiar después de ella, tal como sus padres lo hacían en casa. Y lo dijo mirándome directamente, como si quisiera hacerme sentir culpable o incompetente, como si yo debiera dejar de cuidar a mi bebé para ocuparme de ella. Mi esposo no se lo permitió ni un segundo. Fue directo y claro. Le dijo que ya era una adulta, que estaba en la universidad, y que si necesitaba que alguien cocinara y limpiara por ella, que contratara una empleada doméstica o regresara con su mamá. No vamos a tratarte como a una niña. Bastante tenemos con cuidar a un bebé de verdad, le dijo con tono firme. Ella, por supuesto, no se lo tomó bien. Se puso al borde del llanto, intentando hacerse la víctima. Decía que no estaba pidiendo tanto y que solo quería un poco de ayuda porque era familia. Quería hacernos sentir culpables, como si fuéramos malos por no atenderla. Era clarísimo que estaba intentando manipularnos usando el típico, pero somos familia. Aún así, mi esposo no se dejó. Mantuvo su posición sin ceder ni un poco, y yo sentí una enorme tranquilidad al saber que estábamos completamente de acuerdo. Por primera vez, sentí que nos estábamos defendiendo como pareja, como familia, y aunque la situación era agotadora, también resultaba liberadora. Honestamente, estoy tan enfadada con mi cuñada que estoy considerando seriamente pedirle que se vaya. Estoy al límite. ¿De qué sirve tenerla aquí si lo único que hace es generar drama y tensiones innecesarias? Toda esta situación me tiene mentalmente agotada. Si nunca hubiéramos aceptado ayudarla, no estaría en medio de estos conflictos con mis suegros. Habría podido concentrarme en mi bebé, en mi recuperación y en mi hogar sin todo este caos adicional. Lo más frustrante es que mis suegros no son malas personas. Antes de todo esto, jamás habían intentado controlar nada ni causar problemas. Siempre fueron amables, comprensivos y muy cariñosos conmigo. Pero esta situación con mi cuñada es diferente. Es como si hubiera desatado una tormenta que solo existe por su comportamiento inmaduro. Ella se la pasa quejándose con ellos, distorsionando las cosas, haciéndolos creer que vive un infierno aquí, cuando en realidad lo tiene facilísimo. No pagan nada por su estancia, tiene techo, comida, comodidades, todo sin mover un dedo. Y aún así actúa como si estuviera siendo maltratada o ignorada. He intentado ser paciente, pero cada vez es más evidente que está abusando de nuestra buena voluntad. Y lo peor es que toda esta situación está afectando mi relación con mis suegros. Me siento agotada, drenada, como si cada día tuviera que elegir entre mantener la paz o defender mi propia estabilidad mental. Ya no sé cuánto más puedo soportar. Actualización 2. Esta vez, mi cuñada realmente cruzó todos los límites. Todavía estoy intentando procesar lo que pasó anoche. Era plena madrugada cuando mi esposo y yo nos despertamos de golpe por unos ruidos fuertes que venían del sótano. Al principio estábamos confundidos, medio dormidos, tratando de entender qué estaba pasando. Pero en cuestión de segundos, nos dimos cuenta,
mi cuñada estaba haciendo una fiesta. Sí, una fiesta. En nuestra casa. En mitad de la noche. Y sin avisarnos. Ni una palabra, ni una llamada, nada. No pidió permiso, ni siquiera nos advirtió. La música estaba tan alta que temimos que despertara al bebé. Fue como una puñalada de ira e incredulidad al mismo tiempo. ¿Cómo podía tener tan poca consideración sabiendo que tenemos un recién nacido en casa? Mi esposo y yo bajamos corriendo al sótano, furiosos. Lo que encontramos abajo fue un verdadero desastre. Había 5 personas más con ella, todos visiblemente borrachos y drogados. El lugar estaba irreconocible, botellas vacías, basura por todas partes, olor a alcohol y lo peor, preservativos usados tirados en el suelo. Era asqueroso. Sentí una mezcla de rabia y repulsión. Mi esposo explotó. Empezó a gritarles que se largaran inmediatamente, y con toda la razón del mundo. Esas personas eran completos desconocidos. No sabíamos quiénes eran, ni si eran seguros, y menos aún tenerlos en casa con nuestro bebé dormido en el piso de arriba. Fue aterrador pensar que había traído a esa gente sin ningún control. Y, para colmo, ella se reía. Sí, se reía, claramente bajo los efectos de algo, como si todo fuera una broma. Cuando mi esposo amenazó con llamar a la policía, sus amigos salieron apurados, tropezando entre ellos para escapar. Pero mi cuñada no mostró ni un mínimo de arrepentimiento. Cuando le pedí que bajara la música y le recordé que el ruido podía despertar al bebé, me respondió con desdén. Siempre es lo mismo, todo gira alrededor del bebé. No hagas esto, no hagas aquello. Desde que ese bebé llegó, ustedes ya no son divertidos. Nadie piensa en mí. Me quedé helada. Y fue ahí cuando todo encajó. Por fin entendí qué era lo que realmente le pasaba. Estaba celosa de nuestro hijo. Antes de que naciéramos padres, ella era la menor de la familia, la consentida, la que recibía toda la atención. Mi esposo y yo siempre la habíamos tratado con cariño, la mimábamos, la escuchábamos, y cada vez que venía a visitarnos, hacíamos todo lo posible para que se sintiera bien. Supongo que por eso quiso mudarse con nosotros. Pensó que todo seguiría igual. Pero la realidad cambió. Ahora somos padres, y nuestras prioridades son otras. Todo gira en torno a nuestro bebé. No se trata de diversión o de hacer lo que queramos, se trata de cuidar una vida. Y eso, evidentemente, es algo que ella no puede aceptar. No soporta ya no ser el centro de atención, no recibir los mismos cuidados que antes. Por eso fue a quejarse con sus padres, por eso quería que mandáramos al bebé a una guardería, para recuperar el lugar que cree haber perdido. Mientras tanto, ella seguía diciéndonos que las cosas ya no eran como antes, y que si el bebé no hubiera nacido, nunca la habríamos tratado así. Fue entonces cuando le dije, sin rodeos, que estaba actuando como una niña caprichosa. Le dejé claro que era adulta y que ya era hora de asumir responsabilidades. Nosotros no éramos sus padres ni sus sirvientes, y no íbamos a poner en riesgo el bienestar de nuestro hijo solo para que ella se sintiera más cómoda. En ese momento, comprendí que esto no podía seguir así. Esa convivencia estaba destruyendo la paz en nuestro hogar. Así que le dije que debía mudarse. Le expliqué con calma, pero con firmeza, que la situación no funcionaba para nadie y que necesitaba encontrar otro lugar donde vivir. Mi esposo estuvo completamente de acuerdo. La apoyó sin titubear y le dijo a su hermana que tenía una semana para empacar sus cosas y marcharse. Si no lo haces, le advirtió, nosotros mismos empacaremos tus cosas y las dejaremos afuera. Ya habíamos tenido suficiente. No íbamos a seguir permitiendo que nos faltara al respeto ni que convirtiera nuestra casa en un caos. Ella estalló en gritos, llamándonos egoístas, diciendo que no teníamos derecho a echarla. Lloraba y gritaba que no tenía a dónde ir, intentando hacernos sentir culpables para que cambiáramos de opinión. Pero mi esposo, que había sido paciente durante meses, perdió la paciencia por completo. Le dijo, con voz fría y contundente: hasta donde sé, esta es nuestra casa, y sí, podemos pedirte que te vayas cuando queramos. No hay contrato, no pagas renta, así que no tienes derecho a quedarte. Anda, cuéntaselo a mamá y papá si quieres, pero esto se acabó. Fue difícil escucharla gritar, pero sabíamos que no podíamos seguir permitiendo sus abusos. Había cruzado todos los límites y tenía que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Intentamos ser pacientes, comprensivos, darle oportunidades, pero no funcionó. Abusó de nuestra bondad y de nuestro hogar, y eso ya no se podía tolerar. Desde esa noche, mis suegros no han dejado de llamarnos. Nos mandan mensajes,
Intentan convencernos de que no la echemos. Mi suegra dice que somos demasiado duros con su pobre hija, y mi suegro nos pide que le demos al menos 2 meses más para encontrar dónde vivir. No entienden que ya agotamos toda nuestra paciencia. Actúan como si fuéramos crueles, pero la verdad es que hemos sido más que generosos. Mi esposo y yo hemos tomado nuestra decisión y no vamos a dar marcha atrás. Es triste, porque nunca pensamos llegar a este punto ni tener conflictos con su familia. Pero ahora somos padres, y nuestra prioridad es proteger la paz de nuestro hogar. Quizás ellos no logren entenderlo todavía, pero lo que estamos haciendo no es crueldad, es poner límites. Y esta vez, no vamos a ceder. Actualización 3. Tal como muchos imaginaron, mi cuñada no se fue ni siquiera después de la semana que le habíamos dado. Ignoró por completo el plazo, como si nada. Así que, sin más remedio, tuvimos que actuar. Mi esposo y yo empacamos todas sus cosas en varias cajas y las dejamos afuera, en la acera, tal como le habíamos advertido que haríamos. No era algo que quisiéramos hacer, pero ya habíamos sido claros, debía mudarse, y ella simplemente decidió no respetarlo. Cuando regresó y vio todas sus pertenencias en la calle, perdió completamente el control. Empezó a gritar, a golpear la puerta, llorando de frustración. Estaba fuera de sí, pero, sinceramente, no pudimos sentir pena. Le habíamos dado más oportunidades de las que merecía y había traspasado todos los límites. Para empeorar las cosas, 1 o 2 de las cajas desaparecieron mientras estaban afuera. Alguien se las llevó antes de que ella llegara. Por supuesto, eso la hizo enojarse aún más. Pero a esas alturas, ya no podía sentir lástima. Fue ella quien causó todo esto con su irresponsabilidad. Se pasó varios minutos tocando la puerta, suplicando que la dejáramos entrar, diciendo entre sollozos que no tenía a dónde ir, que ahora estaba, prácticamente en la calle. Fue duro de escuchar, pero nos mantuvimos firmes. Le dijimos que podíamos darle un poco de dinero para que se quedara unos días en un hotel mientras encontraba un nuevo lugar, pero que después de eso estaría por su cuenta. No íbamos a retroceder. Además, para dejarlo claro, sus padres ya le habían ofrecido pagarle una habitación en la residencia universitaria, y también había decenas de estudiantes buscando compañeros de cuarto. Todo lo que tenía que hacer era moverse un poco, buscar, y sus padres cubrirían los gastos. Pero no, ella prefería quedarse en nuestra casa, viviendo gratis, creyendo que no seríamos capaces de echarla. Sé que puede parecer cruel haber sacado sus cosas así, pero fue la única manera de hacerle entender que hablábamos en serio y que ya no íbamos a tolerar su comportamiento. Había agotado toda nuestra paciencia. Por supuesto, no se quedó callada. Inmediatamente llamó a mis suegros, llorando y rogándoles que intervinieran. Les pidió que nos convencieran de dejarla regresar o al menos de darle más tiempo. Pero para ese momento, mi esposo y yo estábamos completamente hartos. No queríamos escuchar más excusas ni manipulaciones. Dejamos de responder sus llamadas, porque sabíamos que lo único que intentarían sería hacernos sentir culpables. Ya habíamos tomado la decisión, y no íbamos a cambiarla. Al final, mi esposo le dio algo de dinero para ayudarla con los primeros días, y sin otra opción, tuvo que llamar un Uber. Cargó las pocas cajas que quedaban y se fue de la casa. Fue difícil verla marcharse así, llorando y murmurando que éramos unos egoístas, pero sabíamos que era lo correcto. Habíamos sido más que pacientes, más que generosos, y ahora le tocaba madurar y enfrentar la vida por sí misma. No te voy a mentir, una parte de mí se siente triste de que todo haya llegado tan lejos, pero al mismo tiempo, sentí un enorme alivio. Desde que ella se fue, la casa volvió a sentirse tranquila. La tensión constante desapareció, y ahora puedo respirar de nuevo. No más discusiones, no más quejas, no más desorden por todas partes. Por fin, puedo concentrarme en lo que de verdad importa, mi bebé, mi hogar y mi paz mental. Todavía tenemos trabajo que hacer, especialmente con el sótano, que quedó hecho un desastre y necesita una buena limpieza y redecoración. Pero ahora, sin ella, todo parece más fácil. Me levanto cada día con menos preocupaciones y con la sensación de que volvimos a recuperar nuestro hogar. No más limpiar detrás de otra persona. No más drama. Solo calma, familia, y silencio.